Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a En Honor a la Verdad. Gracias por estar compartiendo con nosotros un día más de esto que nos instruye a poder caminar en rectitud, de poder caminar en la verdad y en la luz y poder guiarnos hacia lo que es nuestro objetivo real. Nuestro objetivo real es llegar a encontrarnos con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Señor, con Yeshua, con Jesucristo. Así que Israel, bienvenido y un día más compartiendo la palabra, eso que Nos alimenta, nos proyecta. Buenas noches para todos. Excelente. Aquí estamos. Vamos a compartir la palabra. Hoy un tema en lo que es el pueblo de Dios. Vamos a ir por varios pasajes. Vamos a ir tratando de ver qué es lo que es el pueblo judío, son los judíos, son los cristianos, por qué los cristianos le sacaron el lugar a los judíos, o cómo funciona eso, por qué, ¿verdad? Y cómo escuchaste la palabra teología de reemplazo. La verdad es que primera vez que escucho. ¿Cómo conectamos ahí la teología de reemplazo, verdad? Porque ese es todo un tema. Bueno, y estamos acá, Edith, justamente para eso, para hurgar un poco en lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y cuál es el contexto de esa escritura, ¿verdad? Y siempre nos recordamos de que desde cuando Dios le saca a su pueblo de Egipto, que tiene un pueblo, y cuando decimos un pueblo escogido, no estamos, ¿cómo se dice? No estamos cerrando las puertas a nadie. Inclusive Dios tiene las puertas abiertas para todos, ¿verdad? Un reino muy inclusivo, vamos a decirle, para todos. Entonces, cuando hablamos de un reino inclusivo para todos, tenemos que entender que así como estamos, así como somos, necesitamos hacer ese trayecto que se llama Teshuvah. Teshuvah es volver, regresar, responder. Obviamente nuestra traducción, nuestra Biblia, en varios lugares se tradujo como arrepentimiento, que no está mal el arrepentimiento como entendimos, pero la palabra correcta es Teshuvah, que es volver. ¿Volver a qué? Necesitamos volver al corazón del Padre. ¿Cuál es el corazón del Padre, Edith? La palabra de Dios. Nosotros decíamos la Torá del Padre, ¿verdad? Las instrucciones del Padre. Y Yeshua en Juan dice, Él no vino a enseñar una nueva doctrina. Cuando se va, dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu del Consolador esté con vosotros, ¿verdad? Y después dice, Él os enseñará toda verdad, dice, toda. Esa es una palabra muy importante, Edison, que necesitamos no olvidar. La palabra toda escritura, dice también el entendido en Torah, el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, cuando hablamos de la totalidad de la escritura, nosotros hablamos de una autoridad legal completa. Pero, ¿por qué insistimos en la totalidad de la escritura, Edilson? Porque nuestras denominaciones y nuestras creencias, nuestro cartel denominacional nos enseñó que parte de la Biblia están activas y partes no. Obviamente no nos dicen directamente, pero entra con un mensaje medio miembro disfrazado de la gracia. La gracia, y entonces la gracia te lleva a cumplir algunos mandamientos nomás, porque eso ya no. Pero es importante también mencionar que ese mensaje que entra a través de que que la gracia nos cubre ya todo, ya no es necesario cumplir muchas veces, ¿verdad? Sí. Tampoco es porque tuvieron esa mala intención, ¿verdad? A modo de mencionar, sino que a modo que ¿por qué aconteció eso? Sí. La consecuencia de que ellos no escudriñaron correctamente la escritura. Sí. Y eso es lo que hoy nosotros estamos haciendo acá, no es la verdad, para mencionarle, quizás tenemos público nuevo y tenemos gente nueva. Entonces, lo que nosotros hoy hacemos aquí, en el honor a la verdad, es escudriñamos las escrituras en su contexto, en el
contexto real donde fue escrito. Tratamos de hacerlo, Edison, no estamos nunca diciendo del pedestal de lo sabemos todo, no, sino estamos aprendiendo. Y hay una profecía en Daniel que dice que en los últimos tiempos serían desatadas las profecías, o sea, estaban selladas hasta el tiempo del fin. Por eso hoy muchos están despertando las personas y muchas personas dicen, es todo esto lo que yo voy a recibir en el cristianismo. Esto que es todo, diríamos en un paraguayo. Y ahí es donde nace esa sed que está totalmente conectada a la profecía de Amós, que en los últimos tiempos nos despertaríamos a buscar y no estaríamos contentos con las enseñanzas que nos dieron, ¿verdad? Porque hoy vemos muchas personas que te dicen, de verdad a mí me cansa muchas exigencias en mi iglesia, mucha imposición humana. En el primer siglo podíamos decir muchas leyes orales, porque los judíos, nuestros hermanos de Judá, tienen muchas leyes orales también, ¿verdad? Las leyes orales, de hecho, que no son malas, no estamos diciendo, ¿verdad? No son todas, pero cuando una ley oral va contra la palabra de Dios, es lo que es mala, que no está bien. Y así mismo, cuando hablamos del pueblo judío, también los cristianos tienen sus leyes orales y ponen encima de las escrituras. Yeshua hacía mención a esto y decía, ustedes invalidan la Torá de mi padre, las instrucciones de mi padre, con vuestras tradiciones y vuestras costumbres. O sea, las tradiciones que practicamos o las costumbres que tenemos con respecto a un culto, ¿verdad? A lo que queremos hacer para Dios, no pueden ir contra las instrucciones del Padre. Es correcto. Y otro punto muy importante que tenemos que entender es que cuando hablamos de nuestra enseñanza y nuestra doctrina cristiana, normalmente no nos acordamos de ese pasaje que dice, cuando entres, en Deuteronomio está, cuando entres a conquistar la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no entres y mires cómo las demás naciones le adoraban a sus dioses y quieras ofrecerme eso a mí, no hagas. Y hoy muchísimas de las prácticas en la iglesia cristiana viene totalmente de Babilonia. Y no podemos decir, cuando decimos Babilonia, obviamente nos estamos refiriendo a algo que va contrario a las escrituras. Y cuando decimos eso, no podemos decir que todo sigue igual, que en honor a la gracia nosotros ya estamos haciendo esto. Y es como que nosotros le ponemos el sello. Eso es lo que debemos desconectar, Edison, cuando queremos entender las escrituras en su contexto. ¿Por qué Dios habla de un pueblo? ¿Por qué Dios, cuando a través de los profetas se refiere a la división de las tribus, siempre habla de la reunificación, de la restauración? La misión más importante de nuestro Mesías Jesús es la restauración del reino de Dios. Vemos eso en Juan, los discípulos le dicen, ¿se dirá acaso a los dispersos? ¿Sabían dónde estaban los dispersos? Vemos que Jesús, le dicen Hechos 1, le dicen en Hechos 1:6, le dicen a Jesús, restaurarás el reino de Israel. ¿Por qué le dice eso? Le dicen esto, ¿por qué? Porque el Mesías tenía que restaurar el reino de Israel, pero Yeshua tenía que hacer otro proceso primero para hacer una segunda venida, y ahí primero tenía que venir como siervo sufriente y después tenía que venir como el rey de reyes. Ese otro concepto que no podemos olvidar, que Yeshua todavía no es el rey, ¿verdad? En el contexto escritural, ¿verdad? Nosotros le decimos, sí, nuestro rey Jesús está bien, pero no es todavía el rey, ¿verdad? Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero él vino como siervo sufriente y después viene como rey. Esas son cosas muy importantes que necesitamos entender. ¿Por qué me acordaba hace rato de las profecías, Edison? Porque en las profecías habla de la división de las tribus, ¿verdad? ¿Y de qué hablamos de la división de las tribus? De Israel. Israel constituye las 12 tribus. Y las 12 tribus, por desobedecer las instrucciones del Padre, el Padre le esparce por las 4 esquinas del mundo, ¿verdad? Y después le dice que van a volver. Y podemos mirar Ezequiel 11, que nos dice Ezequiel 11. Ezequiel 11, 15.
Ezequiel 11:15 dice: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di: así ha dicho Yahweh el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Y es lo primero que vemos en el 15. En el 15 habla de lo que hoy vivimos con nuestros hermanos judíos. Vos, si a uno de la tribu de Judá le decís que vos sos Israel, se va a reír en tu cara, te va a decir claro que no, te va a decir. Esto también habla de esa reacción, ¿verdad? Porque acá Dios, a través del profeta, nuestro Elohim, a través del profeta Ezequiel, le dice: ustedes le dicen a tu hermano, le dicen de ustedes no es la tierra. ¿Quién está diciendo? A Judá, ¿verdad? Es correcto. Y acá en el 16 dice: por tanto, aunque te he arrojado. ¿Qué es lo que ocurrió? Le arroja a la casa de Israel, también Judá se va a la dispersión, ¿verdad? Pero ellos vuelven. Por eso hoy tenemos el pueblo judío, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? En Israel. Y acá dice: te he esparcido por las naciones, dice, te he esparcido. Con todo eso te seré un pequeño santuario. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Elohim, del creador del cielo y de la tierra? Sentimos su presencia. Él hace un pequeño santuario, Él hace un pequeño tabernáculo con nosotros, y entendemos que eso también viene a través de, nos acercamos a través de Yeshua, de Jesús. Y acá el 17 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré. Yo os recogeré. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Él nos va a recoger de todas las tierras donde fuimos esparcidos. No podemos decir que precisamente está reviviendo a Judá. Judá también fue esparcido y muchos están volviendo. Pero si vamos a aplicar acá habla de la casa de Israel. Ahí la casa de Israel fue esparcida y no volvió. Judá volvió. Necesitamos entender estos conceptos, contextos. Puede que obviamente vamos a diferir con algún hermano judío, ¿verdad? Correcto. Y seguimos, ellos inclusive dicen que Abraham era judío. No, o sea, para nosotros no. En otras ocasiones dice: el pueblo judío estaba frente al Sinaí. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, las 12 tribus, una tribu nomás es Judá. Es correcto. Una tribu, y las demás tribus están profetizadas que van a volver. Ezequiel 37, los huesos secos. Esa es la casa de Israel. Ya hablamos en otra oportunidad de eso. ¿Qué vemos de nuevo este patrón? Dos grupos, la casa de Israel y la casa de Judá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá vemos una división, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Una división entre la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel también vemos liderada por la tribu de Efraín, porque a Efraín se le promete que va a ser la plenitud de los gentiles cuando Jacob le bendice a los hijos de José. Le bendice primero al menor, que es Efraín, ¿verdad? Ahí entramos nosotros, y ahí conecta también con todo lo que se le dijo a Abraham, ¿verdad? Que de su simiente, en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Entonces el Padre esparce a Israel por las 4 esquinas del mundo y vuelve a llamar a Israel de las 4 esquinas del mundo. ¿Por qué decimos Israel? Porque en Jeremías 31 habla del pacto nuevo con Israel. No existe, y el pacto nuevo hace Jesús, ¿verdad? Seguimos con esto. Sí. Dice: y volverán allá y quitarán allá su idolatría y todas sus abominaciones, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué se nos da el corazón de carne y el espíritu, Edilson? Para que anden en mis ordenanzas, es decir, en sus instrucciones. Sí. Correcto. Sí. Y a veces yo escucho a pastores inclusive que hablan de que nosotros, la base de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, es la palabra de Dios, dice. Pero no, y le habla de los mandamientos, de las fiestas, no, eso no, es para los judíos. O sea, y es tal el desconocimiento en el que vivimos, ¿verdad? Increíble, porque en Jeremías 50 hablan de cómo los pastores hicieron errar a las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Israel. Israel son las 12 tribus, pero no la tribu de Judá nomás, que son los judíos.
O sea, qué importante es entender las escrituras en su contexto, ¿verdad? Justamente le escuchaba en estos días a un pastor ¿verdad? Un pastor que es una referencia, ¿sí? Y decía que la base de cualquier iglesia cristiana es la palabra de Dios y no hay más. En el sentido de presentarnos como iglesia evangélica cristiana es así. Pero en los hechos no es así, lamentablemente. ¿Por qué? Porque recortamos la Biblia. ¿Por qué recortamos la palabra de Dios, la Biblia? Porque no entendimos las cartas de Pablo. Le hablamos a ese mismo pastor, le decía, y las 7 fiestas, y esto y aquello, y los mandamientos, no, eso están abolidos. ¿Y por qué? Le decía. ¿Y quién es la autoridad competente? Vamos, no, pero el apóstol Pablo dice acá, esto y esto te dice. Pero todo totalmente fuera de contexto nos habla. A eso es lo que nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento. Hoy, siempre decimos esto, somos memoria corta cuando hablamos y leemos Mateo 5, 17 y 18. Jesús habla de la totalidad de las escrituras. Pero no, es para mirar. No. Creo que el cristiano no te dice nomás que el Antiguo Testamento es para mirar y para leer nomás en su culto, en la iglesia. Pero le decís, es para obedecer, y sí algunas te dicen. Es correcto. Cuando hablamos de esto también no estamos hablando de cumplir mandamientos para justificación. No. Se cumple mandamiento por amor, somos salvos por gracia y cumplimos mandamientos por amor. Es correcto. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos salvos por gracia. ¿Para qué? Para que andemos en las obras que se pusieron de antemano, ¿verdad? Se establecieron de antemano, que es la Torah. Es correcto, porque en el primer siglo sabemos que no existía el Nuevo Testamento. Sí. Entonces, ¿qué existía en el primer siglo? La Torah. Hoy escuché una aplicación, en estos días escuchaba una interpretación, creo, que justamente hablaba de que Jesús se refería a las cosas que se van a ir escribiendo después para la iglesia cristiana. O sea, más o menos la iglesia cristiana trae algo nuevo a través de la revelación del Espíritu Santo. Y esa idea no existe. Leemos Ezequiel 37 para qué, Ezequiel 36 para qué Dios envía el Espíritu Santo. Acá estamos, Ezequiel 11, que es la misma cosa del Ezequiel 36. Sí. Dice que nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Para qué cosa? Para que establezcamos nosotros lo que querramos. Claro que no. Para que estemos adheridos a enseñanzas paganas de Babilonia, de Roma. No. Por supuesto que no. Sino para que nos volvamos a las escrituras, a las instrucciones del Padre, a la Torah del Padre. Ese es el punto. Es correcto. Yeshua no vino a cambiar eso. Para nada. Él dijo, mi doctrina es la doctrina del Padre. Yo vine a hacer la voluntad del Padre, no vine a hacer mi propia doctrina, dice Juan 7. Juan 5. O sea, es clarito. Solamente que intentamos, pero ¿sabes por qué nosotros intentamos cambiar eso como cristianos? Justamente porque es más cómodo también. Sí. Más cómodo, ¿verdad? Y aceptamos ese antisemitismo que viene desde allá, desde el primer, del segundo, del tercer siglo, viene ese antisemitismo. No, la ley es para los judíos. Nosotros hacemos lo que queremos. Aceptamos todas las fiestas y las leyes no. ¿Por qué? Porque entendimos mal el concepto de ley. Siempre repetimos y no nos vamos a cansar de repetir esto. Cuando hablamos de la ley del Padre, en el original está Torah, que significa instrucción, su traducción más correcta es instrucción, enseñanza, instrucción de vida, ¿verdad? Correcto. Y la ley vemos como algo que ya nos oprime. Bueno, Edison, sí. Seguimos. Estamos hablando de que Dios tiene un pueblo y acá vemos en Ezequiel 11 que hay una división, ¿verdad? Entre dos grupos, en la casa de Israel y la casa de Judá. Tenemos que entender, cuando el apóstol Pablo se refiere a los gentiles, se está refiriendo a la casa de Israel liderada por Efraín, ¿verdad? No podemos dejar de lado a Efraín, ¿verdad? Porque cuando se divide el reino, las tribus del norte, el primer rey es de Efraín, que es Jeroboam, ¿verdad? O sea, por eso también entendemos eso, ¿verdad? Que las tribus del norte encabeza Efraín, ¿verdad? Pero Edilson, acá vemos que Él nos va a recoger de las naciones donde fuimos esparcidos, pero ¿a quién se refiere? A la casa de Israel. Siempre hay dos grupos. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, siempre le sacamos el mensaje espiritual nomás y le damos una aplicación espiritual, pero no miramos el mensaje profético que está detrás de esa escritura, detrás de esa parábola. Mira, podemos mirar Isaías 11. Isaías 11 podemos mirar. Un ratito, dice Isaías 11. Isaías 11:12. Estamos hablando de los dos grupos, ¿verdad? Y levantarán pendón a las naciones y juntarán los
desterrados de Israel, reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines. ¿Verdad? Habla de Israel y habla de Judá. ¿Verdad? De Israel y de Judá. En toda la Biblia, los profetas. El 13 dice, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Porque los cristianos, que más o menos entendemos que sí son los de la tribu de Efraín, ¿verdad? Porque entran por el Mesías. Yeshua dice, no he venido sino a la casa perdida de la casa de Israel. La casa de Israel es una expresión idiomática que habla de las 10 tribus encabezada por Efraín. Entonces entendemos que este versículo es, obviamente, está refiriendo al gran pueblo cristiano, ¿verdad? Que está en puro desconocimiento de que es Israel. Acá dice, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá. Me habla de que Judá, cuando vino Jesús, inclusive las leyes orales lo imponían, y cuando alguien quería entrar al reino de Israel o al reino de Dios con Israel, ellos imponían tantas leyes, al cual justamente el apóstol Pablo era a ese tipo de leyes orales lo que se oponía el apóstol Pablo. Y también cuando el apóstol Pedro habla de que se vaya en la casa de Cornelio, de que Cornelio se va a su casa, que no se puede sentar con él, o sea, está hablando también de esas leyes orales, perdón, sí, de esas leyes orales. Entonces, necesitamos entender esta escritura, Edison. Acá vemos de nuevo a los dos grupos. Sí, ¿sí? Pero hay algo muy importante también que dice acá. Juntará a los desterrados de Israel. Sí. Es algo que te llama la atención realmente. Si te quedas, es decir, si te sentás prácticamente y empezás a escudriñar y ver desterrados de Israel. Y mira, justamente, miremos lo que dice Ezequiel 37. Miremos lo que dice Ezequiel 37. Ezequiel 37, vamos a Ezequiel 37. Ezequiel, estamos todos bien, ¿verdad? Sí, excelente. Ezequiel 37 dice, a ver, Ezequiel 37, 22. 22 dice, y los haré una nación. ¿Cuál es la intención del Padre de los dos grupos? Siempre, cuando leemos todo el contexto de Ezequiel 37, está hablando justamente de los dos grupos. Sí. ¿Verdad? Habla de la casa de Efraín, de la casa de Israel, que es lo mismo la casa de Efraín o la casa de José, y habla de la casa de Judá. Habla desde el principio. Desde el principio vemos. Dice, lo haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, ¿a quién se refiere? A Jesús. Y un rey será y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Está hablando de los dos grupos otra vez, Eric. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, habla de dos grupos, pero la intención del Padre es que sean un pueblo, un pueblo. Por eso que no podemos decir que nosotros ocupamos el lugar de Judá. Que la teología de reemplazo, pues eso nos enseña que vos sos el Israel espiritual, y que porque dijiste una oración de fe, te aceptaste a Jesús, recibí a Jesús en tu corazón, vos ya te vas al cielo. Y después esa interpretación o esa explicación que damos cuando viene la gran tribulación, que Dios le va a juzgar a los judíos porque le mataron a Jesús y nosotros están en el cielo. O sea, mira, y acá la intención del Padre siempre es de ambos pueblos y son uno, ¿verdad? Acá habla de dos naciones y habla de que serán uno. Esa es la intención del Padre. Nosotros no queremos separar de nuestros hermanos Judá. El apóstol Pablo del primer siglo ya nos decía en el libro romano, no te jactes tú, vos sos olivo silvestre. La rama natural habla de Israel en sí. ¿Y quién se mantuvo en Israel? Los judíos, ¿verdad? O sea, los haré una nación en los montes. Estamos hablando acá de dos naciones, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos. ¿De qué está hablando? Los tiempos finales. Los tiempos finales, le guste a quien le guste, vamos a unirnos a nuestros hermanos de Judá, y un rey va a gobernar sobre nosotros, que es Yeshua Mashiach. Porque va a haber una gran decepción al que nosotros le llamamos el antimesías, el anticristo, cuando cuando ocurre la abominación desoladora, otra vez, porque algo cíclico lo va ocurriendo, ¿verdad? Daniel habla de eso.
y Yeshua también habla, cuando ocurra eso, corre, dice, no vuelvas, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando? De que cuando el antimesías, o sea, que nosotros le conocemos como antimesías, que el pueblo judío obviamente le va a reverenciar como el Mesías, obviamente él va a sacar su verdadera identidad. Ahí es donde ellos van a sentir la decepción del pueblo de Judá, y nosotros ahí recién vamos a entender lo que ocurre, vamos a unir. Pero necesitamos pasar por ese valle de sombra de muerte, Yeshua, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a pasar por un desierto, como dice Osea. Ahí voy a litigar con ustedes en el desierto, dice Osea. ¿De quién está hablando cuando habla de Osea también? De la casa de Israel, la casa de Efraín. Edison, quería leer lo que dice en Ezequiel 37:17. Dice, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Proféticamente, ¿en la mano de quién va a ser? En la mano de Yeshua, en la mano de Jesús, vamos a ser un solo pueblo. Y mira, para lo que dicen, porque escuché inclusive líderes importantes, pastores, dicen, ya se cumplió todo eso. Pero todavía no se cumplió todo. O sea, esta profecía, por ejemplo, no se cumplió todo. A la casa de Israel todavía no se juntó con Judá. Para nada, no, claro que no. Todavía. Luego escuchar grandes predicadores que le escuchan mucha gente. No sé, predicadores. Bueno, y dicen que siempre separan el pueblo. Y existe un pueblo escogido. Y ese un pueblo escogido es Israel. Le guste a quien le guste, esa es así nos enseñan las escrituras. Porque no entendimos bien las expresiones que usa el apóstol Pablo, creemos que existe otro pueblo. Miremos lo que dice. Estamos hablando de que la intención del Padre juntar a los dos pueblos. Vemos la disensión entre los dos pueblos, ¿verdad? Miremos lo que dice Efesios 2:11. Efesios 2:11. Estamos Efesios 2:11. Vamos a leer el 12. Sí. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, increíble es que cuando venimos entramos en pacto a través de Jesús, nosotros decimos, nosotros somos los titulares. ¿Pero en serio? Sí. Porque esa teoría del arrebatamiento y de que el pueblo va a ser arrebatado primero y Dios le va a zarandear a los judíos en la gran tribulación, eso es. Bueno, acá te está diciendo que vos estás entrando al pacto como cristiano de Dios con Israel. El 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estáis cerca, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, vamos a dar el mismo término, de ambos pueblos. Existen dos grupos en las escrituras, Judá y la casa de Israel. Obviamente en el pueblo judío ya dicen que la casa de Israel ya no existe. Nosotros entendemos que somos la casa de Israel cuando hacemos una revisión de las escrituras y seguimos el hilo de las profecías y entendemos cómo el apóstol Pablo conecta esas profecías y está hablando de la casa de Israel, de la casa de Efraín. Es correcto. Y las profecías hablan de un buen pastor que va a venir a buscar a su oveja. ¿Quién hizo ese trabajo? Jesús. Entonces, si entraste por Jesús, obviamente sos de la casa de Israel. No sos un cristiano gentil como se te enseñó. Dice acá, el 14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. A veces leemos eso y no sabemos a qué se refiere. Él está hablando en el contexto de las profecías, que hay dos grupos, que Elohim dispersó a las 10 tribus y esas tribus van a volver. Así Judá también fue esparcida, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Había una enemistad, leímos ya en Ezequiel, y ese en el primer siglo también había esa enemistad. Inclusive poner una pared de separación para donde los gentiles que no estaban circuncidados estaban cerca del templo, pero los gentiles que estaban cerca, o sea, que querían entrar al pacto, no podían pasar un cierto lugar. Había una pared de separación.
Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Acá nos está refiriendo a que Yeshua abolió la Torah, porque entonces tiramos a la basura Mateo 5:17. He escuchado que maestros, pastores hablan de que acá está, la ley y los mandamientos ya fueron abolidos, dice. Y después le pregunté en Mateo 5:17, no. Y sí te dice, pero no entiendo dónde se paran. ¿Por qué? Porque no entienden el contexto. Acá no se está refiriendo a la Torah del Padre, a los mandamientos, a las instrucciones. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos, acá vemos los dos pueblos, de los dos un solo y nuevo hombre. Y nosotros venimos, entramos al pacto, estamos muertos en delito y pecado, entramos en el pacto y decimos nosotros somos los titulares, ¿verdad? Sí, correcto. Y esa es la arrogancia en la cual el cristianismo vive, ¿sí o no? Sí. Por desconocimiento en muchos casos, ¿verdad? Acontece. ¿Verdad? Oseas 4:6 habla de dos grupos. Están los que perecen porque les faltó conocimiento y están los que ignoran, desechan el conocimiento. Porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y después dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Están los que desechan. Vos le explicás así, te dicen, no quiero. Y ¿por qué? Porque en ocasiones abrazamos mal la denominación y nuestro cartel denominacional, porque ya estamos acostumbrados y estamos más cómodos, ¿verdad? Creemos que estamos más cómodos. Va a llegar un tiempo donde vamos a tener que ajustar todos estos tornillitos, sí, ¿verdad? Es correcto. Dice, y mediante la cruz reconciliar a ambos. Cuando acá está hablando de la ley, también se está refiriendo a las leyes orales que existían en el primer siglo. No nos vamos a cansar de decir eso. Las leyes orales, el apóstol Pablo no precisamente explica que es ley oral, que son las leyes rabínicas, y a veces no conocemos y metemos con una misma bolsa. No. Acá dice el 16, y mediante la cruz reconciliar a ambos. Toda la vida leímos esto, Edison, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo dice ambos? A Judá y a la casa de Israel. El apóstol Pablo siempre habla en el contexto de las profecías. El apóstol Pablo era un entendido en la Torah, en el Tanakh. Algunos dicen que él se sabía palabra por palabra. Por eso es que Yeshua dice palabra por palabra el Tanakh. Por eso es que Yeshua dijo, instrumento escogido me es este. ¿Por qué? Porque estaba en desconocimiento, porque se sabía la Torah palabra por palabra. Seguro que sí, ¿verdad? Porque ellos a los 12 años creo que ya se saben de memoria la Torah del Pentateuco. Y edificados, el 20 dice, el 19 dice, así que ya no soy extranjero. Está hablando a los que no tienen ciudadanía de Israel, ¿verdad? A lo de la dispersión, a la casa de Israel, no a los judíos precisamente. Le está hablando a los gentiles, a los que gentiles significa fuera de pacto, a los que están fuera de pacto y que eran Israel y que perdieron su identidad. A ellos le está diciendo, ya no son extranjeros ni a beneficios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. ¿Edificados sobre qué cosa? ¿Cuál es el fundamento de nuestra doctrina? He dicho. Porque a veces no sabemos de memoria, entonces decimos, no, el fundamento de nuestra doctrina es los apóstoles, los profetas y la piedra angular que es Jesús. Pero estamos lejos de eso. Porque cuando abolimos mandamientos y cuando tocamos una jota o un punto, pifiamos mal. Sí. ¿Verdad? Acá dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. ¿Y quién era Yeshua HaMashiach? ¿Quién era Jesús? La Torah viviente, la palabra viviente de Elohim. O sea, sobre la Torah, los escritos de los profetas, los apóstoles están, vemos en Hechos también eso, ¿verdad? Que ellos participaban y ellos estaban firmes en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Ellos vinieron a hacer una contraria a la doctrina de Yeshua, de Jesús. Por supuesto que no. Jamás. Claro que no. Miremos lo que dice Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Creo que existen 31.000 más de 40.000 denominaciones y creo que existen 31.000 versículos, ¿verdad?
¿Por qué existen tantas denominaciones? No, es un pueblo. Acá dice una fe, una. Y creemos que no, que el cristianismo ese es el pueblo. Y el otro te va a decir, no, nosotros somos el pueblo. Pero ¿cuál es el factor común de los dos pueblos? El judaísmo que tiene y que pone encima de la Torá, normalmente. Su ley oral. Y es rabínica, la ley oral. El cristianismo que hace tradiciones, leyes orales, imposiciones sagradas, como leyes orales, y ni hablar de cumplir mandamientos, no. Solamente hablan de los mandamientos entre paréntesis morales, ¿verdad? No, ahora para el cristiano el mandamiento moral nomás, no matará y todo eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las fiestas? ¿O qué hacemos con el cuarto mandamiento? Porque una jota, un punto, una tilde no podemos tocar. Y tenemos explicaciones tan sin sentido y sin fundamento serio, pero hablo de pastores, maestros, que te dan explicaciones tan sin sentido cuando hablan del cuarto mandamiento o hablan de las fiestas. Y mira, digo esto porque nosotros conocemos esto, Edil, ¿verdad? Sí. El cristianismo se pasa diciendo, no, pero le dice al católico, no, pero tu sinceridad no te va a servir, porque, ¿verdad? Siempre le dice, y lo mismo, el cristianismo está con buenas intenciones y entendemos en toda la escritura que las buenas intenciones no nos sirven de nada, ¿verdad, Edil? Es correcto. Podemos ver a lo largo de la escritura muchos errores queriendo tener buenas intenciones, Sí. terminaron errando. Y los dos grupos tienen el mismo error, ¿verdad? Es correcto. Dejamos de lado lo establecido. Es así. Y esto tiene que ver con una nueva doctrina. De eso no es volvernos al corazón del Padre, volvernos a la iglesia primitiva. ¿Cuál era la dieta de los apóstoles? Veremos en Hechos. Más adelante vamos a hacer un estudio del libro de los Hechos también, ¿verdad? ¿Cómo vivían los apóstoles? ¿Se parece nuestro cristianismo a la vida de los apóstoles? Claro que no. A la vida de los cristianos, ¿los apóstoles se parecen a la vida de los cristianos evangélicos? Claro que no. ¿No? ¿Qué nos dice Romanos 9, Edison? Vamos a Romanos. Romanos 9. Miremos lo que nos dice Romanos 9. Estamos hablando de que somos un pueblo y somos Israel. Dios no viene Yeshua no va a venir a casarse con otra novia que no sea Israel. Alguien que esté llena de paganismo. Por supuesto que no. Inclusive no sabemos de memoria el versículo que dice que somos la novia y ven, somos la novia. Pero ¿cuáles son las características de la novia? ¿Será que cumplimos con las características de la novia? Nuestro novio es Yeshua, fue un judío, amador de la Torá, cumplía la Torá y en ningún momento nos dijo que no cumplamos. Él murió por nosotros para conectarnos a Dios, para que seamos obedientes a las instrucciones del Padre y que no recortemos los mandamientos. ¿Verdad, Edison? Es correcto eso. Romanos 9:3. Romanos 9:3 dice, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Continúa. Sí. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En primer lugar, miramos la intención de Pablo acá, Edison. Él dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor. Imagínate lo que dice. Si vamos a tomar la actitud del apóstol Pablo, él está diciendo, mira, deseara yo ser separado por amor. Nosotros qué hacemos, pero ¿qué nos enseñaron? Nuestras doctrinas están totalmente con un enorme antisemitismo. O sea, no, los judíos allá y nosotros acá. Y acá el apóstol Pablo está hablando en ese mismo contexto. Por amor a mis hermanos. El apóstol Pablo era judío. Obviamente era de la tribu de Efraín. Pero se le conocían como judíos, ¿verdad? Separados por amor. Los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, ¿verdad? De la tribu de Judá. El 4 dice que son israelitas. Ese otro término que necesitamos entender. Es correcto. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Porque si vos sos de San Lorenzo y el luqueño te dice a vos, no, los luqueños nomás somos paraguayos, vos te vas a reír, vos también sos paraguayo. Sí, es correcto.
Y es parecido a eso lo que ocurre. No, yo soy de Areguá, no, yo también soy paraguayo, no. Y el luqueño dice, no, nosotros más somos paraguayos. No, nosotros también somos. Y lo mismo, Judá dice, nosotros más somos Israel. Y el apóstol Pablo acá está hablando justamente de esta unión que existe en los dos grupos, existe en el judaísmo y también en el cristianismo. El cristianismo no, le mira a Judá aparte, para los judíos la ley, escuchaste ya ese término, para los judíos la ley, ¿verdad? Y no entendemos que las instrucciones del Padre son vida y son para que lo cumplamos, no para justificación, son para que cumplamos para obediencia. Es correcto. Y como muestra nuestro amor, porque si no cada uno, por eso es lo que ocurrió, que cada uno hace su propia Torah y su propia Biblia, porque cada uno definió lo que quiere o redefinió la Biblia, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Entendés lo que te está diciendo? Mismo contexto de Efesios. La gloria, el pacto. ¿Por qué hablamos del pacto? Porque ellos estaban en pacto, ¿verdad? Cuando vino Jesús. Los otros no. Dios, inclusive hablamos en otro programa que los 15 se divorció de la casa de Israel. Por eso el pueblo de Judá alude que la casa de Israel no puede volver porque Dios se divorcia de su pueblo. Y ellos sabían esa escritura. Y el apóstol Pablo acá está diciendo de ellos es el pacto. Ellos están en pacto. Se está refiriendo a los hermanos de Judá. Eso es analizar la escritura en su contexto, Eddie. Dice la promulgación de la Torá, de ellos es. Nosotros salimos fuera del pacto. El culto y la promesa, ¿de quiénes son? De los israelitas. Nosotros venimos, entramos en el pacto. Es correcto. Es una continuidad que el apóstol Pablo está hablando también. La continuidad del Antiguo Testamento. No es que, ahora el Nuevo Testamento es otra cosa. ¿Verdad? Sí. Dice el 5 de quiénes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Mashiach, ¿verdad? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Miremos lo que dice en Gálatas 3:29, porque estamos diciendo que somos un pueblo y que cuando venimos entramos como gentiles. Gentil por definición significa goyim, fuera del pacto de las naciones. Estamos diciendo que venimos a entrar en el pacto y ahí somos Israel. ¿Por qué somos Israel? Porque a Abraham, nuestro padre, a los patriarcas, se le promete ¿qué cosa? Una descendencia y una herencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Él está haciendo como un trabajo de migración, de un abogado de migración. Descendencia y herencia. Se le prometió a Abraham, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que ellos no tenían en la casa de Israel. Perdieron totalmente su identidad. Nosotros hoy tenemos que entender que nuestra identidad es Israel. No cualquier cosa, como gentil o cristiano, cosas así, ¿verdad? Claro, nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? Sí. Porque Yeshua es su verdadero nombre, ¿verdad? Jesús no es el nombre en español nomás, es una transliteración, o sea, no tiene nada que ver con el propósito de su nombre. Yeshua significa salvación, Jesús. O sea, digo el maestro, ¿por qué nos hacemos llamar cristianos? Porque nos asociamos con Jesús, somos pequeños Cristos, ¿verdad? Cristianos, pequeños ungidos. Y bueno, Gálatas 3:28, mira. 3:29. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. O sea, si decís que sos cristiano, entraste al pacto de Dios con Israel, a través de quién, de Yeshua HaMashiach, de Cristo, sos linaje de Abraham. Y Abraham, obviamente, siempre repetimos esto, fue el primer hebreo, por decirlo así, refiriéndonos al significado de la palabra hebreo, a la palabra etimológica, al sentido etimológico de la palabra hebreo, ¿verdad? Que viene de la raíz ibri, que tiene que ver con alguien que cruzó un río, ¿verdad? Nosotros también, Jesús dice que nosotros cruzamos de muerte a vida, usa el mismo término para referirse a que nosotros cruzamos de muerte a vida a través de Yeshua. O sea, somos hebreos, somos cruzamos de muerte a vida a través de Cristo, a través de Yeshua, de Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Somos linaje de Abraham cuando entramos por Jesús. Y el 28 es más espectacular porque dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque acá está hablando de las diferentes castas o niveles sociales que había en el primer siglo. Y eso también es muy importante entender, Edison. Cuando leemos otros libros que nos muestran lo que ocurría en el primer siglo, también entendemos eso. Acá dice las castas, los diferentes niveles sociales que existían. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Le junta a los judíos con la casa de Israel. El mismo patrón vemos en las profecías. Entonces, Dios, nuestro creador, tiene un pueblo. ¿Y ese un pueblo quién es? Israel. Israel. No podemos decir, no, nosotros somos gentiles y los judíos están separados. Está mal eso. Está mal eso. Acá dice claramente que nosotros somos hijos de Abraham. O sea, somos hebreos. ¿Verdad? ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿Verdad? Ahora, es interesante, Edison, para ir terminando. Estamos hablando de la unidad del pueblo de Dios y nos fuimos primero a las profecías. ¿Verdad? Y me gustaría mirar un poco lo que nos dice la profecía de Jeremías 31. Jeremías 31. Sí, con el famoso versículo del pacto nuevo, del nuevo pacto. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, el pacto nuevo que hizo Jesús es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No podemos hablar de otro grupo, está en toda la Biblia. Correcto. O sea, si querés hablar de otra cosa, creo que tenés que revisar tu teología, ¿verdad? Está en toda la Biblia, la casa de Israel y la casa de Judá, dos grupos, ¿verdad? Es correcto. Acá dice, y aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué está hablando de eso? El mismo pacto es, pero no como ese pacto, porque hubo infidelidad. Lo que el Padre quiere es que seamos fieles a qué cosa? A sus instrucciones, a su Torah. Lo que tanto desechamos, eso es lo que necesitamos retomar. Por eso la profecía de Jeremías 6:16 dice, ¿qué dice Jeremías 6:16? Vamos a Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, mirad, preguntad por la Torá, por las sendas antiguas, por los caminos de Adonai. Pregunten por los caminos de Adonai y volved. Lastimosamente dice que ellos dijeron no queremos. Esa es la reacción hoy del pueblo cristiano. Vos le hablás, volvemos a las instrucciones, Padre, no quiero que dice, ahí vemos la profecía. ¿Se cumple o no? Sí. Por eso viene una gran tribulación. Y vemos en Jeremías 50 que los dos pueblos se unen. ¿Cuándo? Eso más adelante vamos a... En Jeremías 50 vemos que los dos pueblos se unen en la gran tribulación. Necesitamos hacer las conexiones correctas y para eso necesitamos hacer un seguimiento a las profecías, ¿verdad? Es correcto. Acá dice, no como el pacto que hice con ellos, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido. Siempre el contexto es marido, esposa, un contrato matrimonial. La Torah es un contrato matrimonial. La Biblia que tenés en tu mano, esa es la Constitución Nacional de Israel. Es correcto. Pero imagínate Israel. Es 1 más 1. ¿Sí? Yeshua te conecta de nuevo que al pacto a través de su sacrificio.
Vos Pero fuiste expulsado porque yo fui expulsado porque no obedecí la Torah. las instrucciones de mi padre. Sí. Yeshua te conecta al pacto. Pero si las leyes ya fueron abolidas, ¿para qué me va a conectar de nuevo al pacto? Si las leyes fueron abolidas. Ahí está el uno más uno. Sí. Yeshua te conecta de nuevo al pacto, ¿para qué? Para que puedas andar en qué? En las instrucciones. Es decir, te conecta para que vos obedezcas. Mira, Edison, esa es la ecuación que como cristianos no podemos analizar. Le predicamos a la gente del pecado. Y pecado es agredir la Torah del Padre, lo define el Nuevo Testamento. Y eso habla Juan. 1 Juan 3:4. Le predicamos a la gente que por cuanto todos pecaron y vengan y arrepentirte de tu pecado, y tu profesión de fe dice que la Torah ya está abolida. No es directamente, obviamente, pero no tan activa porque solamente usamos para leer los domingos en la iglesia, no para cumplir. ¿Sí o no? Es así. O sea, esa es la ecuación que no podemos hacer, Edison. Que si nosotros decimos que la Torah está abolida y lo que define pecado es la Torah, entonces, ¿cómo va a existir pecado si lo que define pecado es la Biblia, es la Torah? Entonces no puede existir pecado. Entonces caemos en una contradicción como cristianos y le decimos a la gente, vení, Jesús te conecta al pacto. ¿Pero por qué te conecta al pacto? Porque transgrediste la Torah. Bueno, el santo si no transgredas más. Ese es el punto. Vos estás condenado a muerte. Ya está tu condena. Viene alguien y dice, yo pago por él es libre. Y vos decís, pagó por mí, voy a seguir cometiendo, voy a transgredir Torah igual. Sería la misma cosa que, por ejemplo, una persona que sufre de una enfermedad. Supongamos que mañana sale una cura para la diabetes. Sí. La diabetes es una enfermedad crónica. Vos estás bajo vamos a tomar la diabetes como una maldición, ya que es una maldición también como una enfermedad, ¿verdad? Sí. Estás bajo una maldición la diabetes. Sale la cura para la diabetes y vos te aplicas esa cura y fuiste sanado. Pero vos pensaste que esa enfermedad ya fue abolida con esa vacuna y volvés a comer mal, comes azúcar, comes esto, comes aquello. ¿Qué te va a pasar nuevamente? ¿Tu cuerpo qué va a hacer? Va a llegar al punto en donde nos vamos a generar otra vez la famosa glicemia o insulina, como se dice, y vas a volver a tener problemas de diabetes. Hablando de la comida, sí. Ese es otro gravísimo error en el cual el cristianismo ha caído, sí, por un total desconocimiento del contexto escritural del Nuevo Testamento, del pacto renovado. Y me estoy refiriendo a los alimentos kosher, que por supuesto están totalmente activos. Por eso el pueblo cristiano muere, pero de enfermedades, que triglicéridos, que azúcar en la sangre, enfermedades en los huesos. ¿Por qué? Porque pasaron por alto las instrucciones del Padre y dicen, no, ahora estamos bajo gracia, vamos a comer lo que queremos. Y un pueblo santo y un pueblo escogido, obviamente el apóstol Pedro, cuando se refiere a pueblo adquirido, nación santa, para anunciar las virtudes que aquel que lo llamó a su luz admirable, está hablando de personas que cumplen las instrucciones del Padre. No se está refiriendo precisamente a personas que dicen, no, el mandamiento kosher de alimentarme sanamente, no, eso no. Porque he escuchado explicaciones sin sentido de pastores que hablan de que están anulados los mandamientos de Levítico 11, ¿verdad? Es así. Pero cuando te dice santidad o te habla de santo, normalmente te menciona algo. Santidad o santo también te menciona que apartado, apartarse. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y somos santos, obviamente, por los mandamientos. Yeshua dijo, santifícalos en tu Torah. Tu Torah es la verdad. Es correcto. O sea, y este es un tema que más adelante vamos a hablar de eso. Muy profundo. Vamos a estar hablando en programas, en los siguientes programas que vamos a estar del lienzo de Pedro, de Romanos 14, de Colosenses 2:16. Vamos a estar hablando de eso en contexto. Es correcto, porque es algo muy profundo que vamos a ir entrando más adelante. Entonces, Israel, en conclusión, vamos a decirle, ¿verdad? A modo de cerrar lo que es la palabra de hoy en esta noche, lo que es el mensaje de un pueblo escogido, algo que quieras agregar o que quieras dar una palabra para poder cerrar este mensaje esta noche. Sí,
Dios tuvo un pueblo que es Israel. Es correcto. Él le toma a ese pueblo y le da instrucciones de vida, y el pueblo no cumple y no anda en sus instrucciones. Y como el Padre establece, Isaías 46:10 dice que Él establece el principio, el final desde el principio. En Deuteronomio ya nos habla y le dice: si vos, pueblo de Israel, no andáis en mis instrucciones, yo te voy a esparcir por las cuatro esquinas del mundo. Yo te voy a esparcir. Y si allá te arrepentís y volvés, yo voy a tener misericordia de vos. Siempre está en juego la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de un pueblo que no hizo caso a la palabra de Dios, a las instrucciones del Padre. Dios le esparce a su pueblo, a Israel, a las 10 tribus, a la casa de Israel, a la casa de Efraín, le esparce, obviamente, a la casa del norte. Está profetizado que va a volver ese pueblo. Es más, cuando ese pasaje conocido dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, se está refiriendo justamente a este pueblo al cual nos estamos refiriendo hoy. No a cualquier persona, sino necesitamos entender que cuando Dios se refiere a su oveja, a su pueblo, se está refiriendo a Israel. Israel perdió su identidad, se hizo gentil, no sabe lo que come, quiere comer lo que quiere, porque no lo que no le conviene, quiere andar como no le conviene, porque no conoció las instrucciones del Padre. Es el despertar que está ocurriendo hoy. Hay una profecía en Amós que habla de este despertar, de que su pueblo se va a despertar por un hambre. Ya no van a estar cómodos en su iglesia comiendo. Yo suelo usar un término que no sé si se va a entender: cocido negro con galleta cuartel. Porque si comes todo el día eso, o podemos hablar del yes, ¿verdad? Que no es alimento. Cuando una persona no está comiendo alimento puro, es lo que ocurre, esa insatisfacción. Esa insatisfacción es lo que estamos hablando cuando nos referimos a la profecía de Amós. Algo no me cuadra, ¿verdad? Hay personas que dicen: a mí no me cuadraba lo de esto. Nunca me gustó este tema, dicen, porque no entendía lo yo bien esto, ¿verdad? Hay personas que nos dicen eso, ¿verdad? Que se están despertando. Esa insatisfacción, por supuesto, como dice Filipenses, Él produce el querer como el hacer, dice. Esa insatisfacción de querer buscar más de su palabra, de querer profundizar sobre nuestro origen. ¿Por qué decimos sobre nuestro origen? Porque nuestro origen está en Yahweh y Él tiene un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Ese pueblo fue dispersado, y en Jeremías 31:31 habla de que el pacto nuevo iba a venir un buen pastor, que es Jesús, y iba a unificar de vuelta a las tribus, la casa de Israel, que estaban dispersas en todas partes, que eran gentiles. Ese pueblo, un pueblo escogido, es Israel. Excelente. Entonces, qué tremendo fue el mensaje hoy, Juan. Sí. El entender que hay un pueblo escogido, que siguen, que hay profecías que aún no se cumplieron. No, claro que no. Estuvimos mencionando eso. Que la ley no está abolida como muchos creen. No es directo el mensaje ese, no es directo. Sí, prácticamente, ¿verdad? Sí. Pero también entender que cuando nosotros guardamos instrucciones, no las guardamos para justificación, sino que las guardamos por amor. Y tampoco vas a guardar todo. Y tampoco, porque es imposible. Imposible. Pero guardamos por amor, como dice Yeshua, ¿verdad? Es correcto. Entonces, y el mensaje final: el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Así es. Entonces, vamos a estar, ¿cómo se dice? Vamos a estar entrando más a fondo en las escrituras, porque hay muchas otras cosas más que vamos a ir aprendiendo en lo largo de este programa de En Honor a la Verdad. Así que el día de hoy, sábado 15 de mayo, llegamos al final del programa. Y Israel, te agradezco también por una vez más venir y compartirnos esto que es un placer hacer esto. Nos está abriendo los ojos y nos está ayudando a sacar un anteojo de antisemitismo que hemos estado teniendo de hace décadas. Cuando decimos antisemitismo, podemos decir también antijudío. ¿Por qué antijudío? Porque los judíos son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son de otra tribu. Es correcto. Sí. Entonces, es algo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos sacando la venda a nuestros ojos. Así que, Israel, muchísimas gracias.
Y Buenísimo, ¿eh? excelente. Entonces, a cada uno de los que están detrás de esta red social, les agradecemos por haber compartido con nosotros una vez más este programa en honor a la verdad. Sí, vamos a hablar entonces, Israel, ¿verdad? Una pequeña oración para porque necesitamos hablar con las personas que están enfrentando algún tipo de enfermedad, si hay algún familiar también que está eh, enfrentando alguna enfermedad también, vamos a estar orando. Les pedimos también que ustedes nos acompañen, que se pongan en actitud de oración y también que ahí donde ustedes están, que tengan en su corazón, en su mente, aquella persona que necesita de oración. Jesús nos mandó a hacer eso. Y estas señales seguirán a aquellos que creen, ¿verdad? Sí, es correcto. Sobre los enfermos pondrán sus manos. O sea, nosotros en fe extendemos nuestras manos y declaramos sanidad, ¿verdad? En lo que a nosotros se refiere. Declaramos la palabra de Dios sobre su vida, sanidad sobre su vida, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y vamos a cerrar con esta oración en esta noche. Amén. Padre, en esta noche nos ponemos delante de ti, Señor. Te agradecemos porque hoy pudimos aprender tu palabra, pudimos aprender tus instrucciones, Señor Padre amado, porque pudimos ir mucho más allá de lo que en mucho tiempo nosotros hemos pensado que hemos estado haciendo correctamente. Pero hoy entendemos, Padre, que tu palabra es vida, que tu palabra es luz, que a medida que nosotros vamos escudriñando tu palabra, vamos teniendo más luz y vamos encontrando más cómo caminar delante de ti, Padre. En esta noche ponemos delante de ti, Señor Padre amado, la vida de las personas que están detrás de esta red social, Señor Padre amado. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, sus familias, Señor Padre amado. También, Padre amado, presentamos, Señor Padre amado, a aquellas personas que están enfrentando algún tipo de enfermedad, Padre amado, que están enfrentando algún tipo de dolencia, de molestias. En el nombre de Yeshua, Padre amado, declaramos en esta noche sobre su vida sanidad. Declaramos, Señor Padre amado, que tu voluntad se hace por sobre todo, Señor Padre amado. Declaramos que sanidad viene sobre su vida, Señor Padre amado, según sea tu voluntad para cada uno de ellos, Señor. Fortalécelo, Señor Padre amado. Guíalo, Señor. Instrúyelo, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor Padre amado, declaramos que esta semana será una semana de victoria, una semana de bendición, una semana, Señor Padre amado, donde nos vamos a preparar para cuando venga de nuevo, Señor Padre amado, este programa en honor a la verdad, podamos, Señor Padre amado, estudiar nuevamente tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, te damos gracias. Amén. Amén.